La República Digital, ese es el proyecto que inauguró, empezó ayer el presidente entregando casi 1 millar de computadoras a niños en escuelas, y eso va a abarcar a una considerable cantidad de escuelas en los próximos años, con una inversión de 20.000 millones de pesos, lo que ha dicho el gobierno hasta ahora. Por supuesto que los niños reciben con mucha satisfacción esos equipos que le van a permitir acceder a las redes. Por otro lado, el gobierno está tratando de ampliar las áreas donde se pueda disfrutar en escuelas, en parques, del internet, para que puedan tener acceso los niños a ese adelanto de la cultura universal. Hay que celebrar eso, Adalberto, como un éxito más de la política de inversión pública en educación, puesta en práctica por el presidente Danilo Medina, una lucha de más de 2 décadas de la sociedad dominicana, que se le impuso finalmente a los políticos a partir del 2012, cuando se le llevó a firmar un compromiso público a las organizaciones sociales para invertir el 4% en la educación. Desde luego, esto no es una varita mágica, incluso en algunos países se ha cuestionado la eficacia de proporcionarle computadoras a cada uno de esos niños pobres, que muchas veces pues lo que contribuye es a aumentar su alienación y no necesariamente la educación, o por lo menos en los niveles en que se aspira o se quiere, porque al fin de cuentas mucho de esos accesos lo que le dan es una cultura light generalizada, pero no profundizan y no desarrollan la conciencia crítica de los niños, y eso es parte del problema, de que tiene que concentrarse más en otros aspectos. Mientras eso ocurre, ahí se revela un estudio que hizo una institución vinculada, es una institución oficial, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, que sigue habiendo una grave deserción escolar en la República Dominicana, tanto como que 30% apenas de lo que inicia la primaria a los 6 años terminan el bachillerato. O sea, se queda el 70%. A mí me pareció como muy fuerte esa cifra, pero eso es lo que dice el instituto que dirige un profesional reconocido del ámbito de la educación, Julio Leonardo Valirón, que ha estado aquí varias veces en este programa. Así es, Juan. Bueno, primero sobre el primer comentario suyo con relación al acto de ayer, en el que se anunció la inversión de 20.000 millones de pesos para dotar a los centros escolares y a los estudiantes del sistema público de computadoras. Ahí en ese mismo acto, Juan Bolívar, se reafirmaba algo que ya había anunciado el ministro de Educación, que era que todos los liceos lo iban a convertir en politécnicos. Ese proceso comenzó en la provincia premium de hoy, que es donde nació y creció el presidente Danilo Medina, en San Juan de la Maguana. Se ha iniciado este proceso, que también es muy positivo, que nuestros estudiantes, antes de salir del bachillerato, tengan alguna destreza técnica que les permita competir en mejores condiciones en el mercado laboral. Son elementos, son noticias positivas, pero insuficientes todavía para hablar de la mejoría de la calidad de la enseñanza pública e inclusive hasta de la cobertura, porque todavía hay muchos niños y niñas que se quedan sin ir a la escuela, o que tienen que entrar tarde porque no existen las llamadas aldeas o educación preinicial en las escuelas públicas. La deserción escolar, Juan Bolívar, ese es un problema serio, muy serio. Se habla de que el 70% de los estudiantes que comienzan la educación no terminan ni siquiera el bachillerato. Y hoy sabemos que un bachiller no está necesariamente, no pasa inmediatamente al mercado laboral, pero tampoco a la universidad. Muchos de ellos se quedan en el camino y pasan a formar parte de lo que antes se llamó Nini, ahora se le llama sin educación, sin trabajo, sin oportunidades, que es lo que están sufriendo una gran mayoría de los jóvenes dominicanos. Estamos hablando de que las cifras andan entre 700 y 900 mil jóvenes, adolescentes, que no tienen
no disfrutan del derecho a la educación y mucho menos del derecho al trabajo, y son los más vulnerables para formar parte de redes delincuenciales, para ser víctimas de múltiples situaciones anómalas que se dan en la sociedad. Lo peor de todo esto es que ni el sistema educativo, ni las instituciones especializadas en la formación técnico-profesional le están prestando atención a los sin. Es decir, existe un programa, por ejemplo, del primer empleo, que ustedes saben que se ha anunciado y que cuenta con apoyo de organismos internacionales. Los jóvenes más vulnerables de los barrios, de los campos dominicanos, no están siendo abarcados por este programa que se ha centrado en las instituciones técnicas, justamente en el bachillerato y justamente en instituciones muy importantes como el Infotec, pero no llegan a los sin, como se le denomina hoy a estos chicos y chicas que tienen que desertar de las escuelas por múltiples razones, y una de ellas es fundamentalmente económica, por la que desertan, y además por las limitaciones que durante muchísimo tiempo ha tenido el sistema educativo para garantizar aulas, óigame, lo más elemental, aulas y butacas a los jóvenes y adolescentes que logran completar el primer ciclo de la educación y que pretenden llegar al segundo a través de los liceos. Aquí ha habido escasez de liceos, no solamente de liceos técnicos, de liceos en sentido general, es decir, de la educación secundaria, que ahora se le está llamando educación media, porque se ha incorporado la secundaria y el séptimo y octavo curso. Hay que esperar que esta tecnología que llega a las escuelas a mano de maestros van a entregar a todos los maestros el sistema. Eso está bien. Me parece muy bien, Sí, y sobre sí, todo sí. que a los maestros. Pero hay que esperar que eso esté acompañado de un entrenamiento adecuado para manejar esos equipos y para cuidarlo y preservarlo, porque uno de los problemas es que se han presentado en algunos países donde siempre... En Uruguay se ha debatido muchísimo, que fue el primero en América Latina, hace ya una década se instrumentó al estudiantado a todos los niveles desde la primaria de un equipo de computación, o una tablet, o como le quieren llamar, hay tantas maneras de llamarle eso ahora. Pero se ha discutido muchísimo los efectos, en algunos casos alienantes, que los niños se distraen entonces y lo usan. Otras veces lo que han hecho es que se lo han limitado con programas limitados, pero si se lo llevan a la casa, entonces encuentran por ahí técnicos que le instalan otros programas, en fin. Eso tiene unos riesgos muy fuertes, que la inversión a mediano plazo incluso pudiera ser negativa en términos de que contribuya a alienar en vez de integrar la comunidad educativa. Los mismos maestros también atraviesan por el problema del uso, de aprender a usarlo y usarlo adecuadamente para buscar información que ayude al proceso educativo. Pero se puede usar para muchas cosas esos equipos. Sí. Yo no sé si lo que están entregando aquí van a tener programas muy restringidos, que eso es un paso que pudiera darse. Eso es para los niños. Sí, en el caso de los niños sobre todo, porque a los maestros es más difícil restringirle cómo le van. Bueno, casi sería imposible. O no creo que se fuere recomendable que a los maestros se les restringiera el acceso general a cualquier sistema informático en las redes, por ejemplo. Pero no sé, como que todavía tenemos tantas deficiencias entre los mismos maestros, que uno no se lo imagina con una computadora ahora, más que uno lo imagina, pero distrayéndose un poco más entonces. Allá hay muchos maestros que los tienen, hay sí, que decir eso. Sí, claro, pero hay de todo, hay capacidades en el magisterio. No es pionero, ¿no? Pero hay 80 y pico maestros, 80.000 maestros públicos, y eso... Una inmensa mayoría. Pero debo decirle que este programa no es pionero, no crean ustedes que es el presidente Danilo Medina que lo está iniciando. Esto se comenzó, desde que el internet y la informática fue importante, y recuerdo que el Ministerio de Educación había promovido un programa para dotar a los maestros de computadoras, y se le dio facilidades para esto. Ahora, ¿cuál fue el problema que se confrontó y que ha tenido que irse superando con un esfuerzo muy propio?
El problema que se presentó fue que tener una computadora no significa tener acceso al Internet. Y el Internet cuesta. Claro. Hay que pagar ese servicio. Y no solamente cuesta, sino que en muchísimos lugares del territorio nacional, sobre todo en las zonas rurales del país y en pueblos del interior, tampoco hay la facilidad para el Internet inalámbrico, el llamado Wi-Fi, ¿verdad? Que permita que quien tiene una computadora también pueda acceder a La red de comunicación internacional. Si la computadora se la van a llevar a sus casas. Si son portátiles, sí. Sí. Pero recuérdense, No, pues son portátiles. recuérdense que ahora vamos a comenzar con los maestros, Sí. principalmente, y no tanto los niños de la educación inicial, sino de la educación media, los jóvenes y adolescentes de los liceos. Por ahí es que se va a comenzar, pero nosotros, por el momento, Juan, si todas las escuelas tuvieran laboratorios de informática, ya ahí diéramos un paso trascendental. Porque hay que recordar una cosa, que los chicos y las chicas de clase media y los profesionales a veces no entendemos. Miren, el Internet todavía está fuera del alcance de la mitad de la población dominicana. No tienen ninguna posibilidad de acceder a él. Y de los que tienen la posibilidad de acceder, una gran parte, estamos hablando alrededor del 70%, lo hacen en las oficinas donde trabajan o lo hacen en los llamados cibercafés, o aquí le llamamos centro de Internet, que lo hay en las propias universidades. Señores, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, óiganme esto, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, uno de los negocios que más, de los tipos de negocios que más han prosperado son estos centros de Internet, porque los estudiantes van a hacer tareas ahí, van a buscar información en estos centros y tienen que pagar para hacerlo, para lograrlo. De manera que imagínense usted lo que significaría que todos los liceos tuviéramos al menos estos centros de informática mediante los cuales los estudiantes y las estudiantes y los profesores que no tienen todavía computadora puedan acceder a buscar información para la materia que se imparten en estos centros educativos, porque ni siquiera eso nosotros tenemos todavía. Hay problemas serios, ya lo que se llama el analfabetismo informático de nuestra era y cerrar esa brecha que existe entre el que tiene posibilidad de acceder al conocimiento mediante el Internet y los que no lo tienen. Esa brecha hay que cerrarla y es un reto importante. Y el presidente Medina ha dicho que lo va a asumir con valentía, con fuerza y con cuarto. Claro, estos son los cuartos 4%, ¿eh? Sí, claro. Este es el dinero del 4%. Bueno, pero de todas maneras hay que decir y reconocer que la obra estelar del presidente ha sido la inversión en educación. Y hasta ahora, pues eso se le ha reconocido en todas las encuestas, en todas las investigaciones que se hacen actualmente. Ese es su relumbrón, su éxito. Y probablemente va a quedar como un referente el día que termine su carrera política, que puso atención finalmente a un reclamo de tantos años. ¿Cuánta energía gastamos aquí diciendo lo que dice ahora el presidente Danilo Medina, que la educación es el fundamento del desarrollo, que la ignorancia es el atraso, la pobreza? La prisión, dice. Dice la prisión. La prisión de la gente que vive preso todavía. No hemos hecho ni la mitad de lo que hay que hacer en esa materia de educación de la población. Y apenas empezamos a ver los frutos, no se necesita mucho tiempo para que se materialicen esos frutos. Y por eso los políticos no les han gustado mucho invertir en educación, porque no se inauguran de inmediato. Aunque las cosas materiales sí, y la inversión del gobierno ha ido preponderantemente a las inauguraciones, edificios, aulas. Ahora la entrega de estos equipos es un acto político, se convierte todo, hay mucha propaganda, va a gastar un dineral propagandizando eso, una parte del dinero que debería de ir a otros ámbitos de la educación, pues se va a ir en propaganda. Pero Juan, eso parece que es inevitable. Eso es inevitable. Juan, pasando a otro tema, hay que prestar atención a la corrupción en los organismos armados del país y en los institutos de seguridad nacional. La verdad es que la corruptela en este país ha llegado muy lejos. Ayer confirmaba el ministro de Defensa, confirmaba una noticia que ya habían divulgado los principales medios de comunicación del país, incluyendo a Teleantillas. Y es que en La Romana se capturó
un cargamento de droga que era transportado en una avioneta, que parece que entraba y salía con mucha facilidad. La avioneta procedía de Cartagena de Indias en Colombia. Venía con al menos 300 kilos de cocaína. ¿Y sabe quién eran los que iban a recibir y a facilitar la entrada al país de este cargamento de droga? Nada más y nada menos que los encargados de controlar la droga en la región. Sí. Esto encabezado por 2 coroneles. El coronel Robles Ramírez Pimentel es uno, y Figuereo Heredia han sido identificados como los responsables de esto, pero hay también tenientes y otros, inclusive asimilados, metidos en este tráfico de droga. Imagínense ustedes a dónde que ha llegado. Hay de la policía y la Fuerza Armada. Sí, porque lo que pasa es que la DNCD está integrada por oficiales y alistados que proceden de los distintos organismos castrenses y de la policía. Eran de cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria. y aviación civil. Sí, así es. No eran directamente de la DNCD. Bueno, ha sido capturado esto. Pero Juan, cada rato encontramos una acción como esta. Señores, ¿y qué nos revela esto? Están podridos los organismos castrenses. Está podrida la policía. La corrupción ya está por todos los lados. Imagínense si las instituciones que están encargadas de hacer cumplir las leyes y las leyes que condenan la corrupción y condenan el tráfico de influencia y que condenan el tráfico de droga y que están llamadas a perseguir la delincuencia. Si estos organismos se han podrido, se han dañado, ¿y qué va a hacer de esta sociedad? Y podemos seguir hablando de democracia en este país. Podemos hablarlo de éxito porque tenemos muchos reglamentos, muchas leyes, muchas comisiones encargadas de prevenir y castigar el delito. Miren, hay que prestar atención a lo que está pasando en las Fuerzas Armadas porque es a los más altos niveles, pero también lo encontramos todos los días, sirviendo de mula, de protectores. Recuérdense a este muchacho que murió, un policía, que lo asesinaron los propios, gente de la propia policía, porque él había agarrado un narcotraficante en el barrio Guarícano. Señor, un barrio paupérrimo de la capital, donde hay muchos puestos de drogas. Y este chico, este policía joven, había decidido, y lo mataron con su hijo. Sí. ¿Hasta cuándo la sociedad dominicana va a tolerar este tipo de situación? Porque no basta decir los separamos de las filas y van a ser sometidos. Pero hay una versión diferente que la dieron ayer el director del DNI, Cifrido Párez Pérez, y el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alejandro Herrera. Dicen que el espacio aéreo y los puertos del país están seguros. Estoy muy seguro. En el momento en que lo dijeron, estaba reconociéndose oficialmente. Dános una rueda de prensa porque lo hizo el ministerio, ¿eh? Sí, el ministerio de la... Para reconocer lo que había pasado. Sí. Pero bueno, parece ser que, no sé, hace mucho que no había, como que no aparecían en un cargamento grande militares y policías envueltos. Hacía ya una cuanto... Pero los más grandes, Juan, siempre son con militares y policías. ¿Usted se recuerda aquel caso de Paya? No. Que la Marina de Guerra entera estaba involucrada. No, entera no. Pero Juan Bolívar, si están los comandantes involucrados, imagínense ustedes después, pero aquí, más para abajo. Aquí cualquier cosa puede pasar, el día más claro llueve, dice el refrán dominicano. Así es, cualquier cosa puede pasar.